Nadie lo vio venir, ni siquiera los que llevan décadas analizando cada gesto, cada palabra y cada silencio de Patti Chapoy. Pero esta vez, la reina indiscutible del chisme en México se metió en un lío tan grande que ni sus años de experiencia frente a las cámaras, ni su fama de periodista implacable, ni su ejército de defensores mediáticos pudieron salvarla. Porque cuando Patti Chapoy abrió la boca para hablar de Casu, la tormenta que desató fue de proporciones históricas. Lo que empezó como una simple opinión en un programa de espectáculos terminó, convirtiéndose en un escándalo nacional que hizo tambalear su reputación y dividió al público entre quienes pedían su cancelación inmediata y quienes, con nostalgia o miedo, intentaban justificar lo injustificable. Todo comenzó en una de esas emisiones rutinarias de Ventaneando, donde el equipo de siempre debatía sobre los temas del momento: la maternidad de Casu, su ruptura con Nodal, la relación del cantante con Ángela Aguilar y, por supuesto, los memes, las comparaciones y los dramas colaterales que eso genera. Hasta ahí nada fuera de lo normal, pero en medio de las risas y los comentarios irónicos, Chapoy lanzó una frase que, para muchos, cruzó una línea que ya no podía volver a cruzarse. No era la primera vez que lo hacía, claro, pero esta vez el contexto era distinto. Casu no era una figura cualquiera, era una artista extranjera que había sido recibida con cariño por el público mexicano, una mujer que había enfrentado críticas, acoso y burlas por ser diferente, y que aún así se había ganado el respeto de millones. Y ahí, justo ahí, Patti Chapoy decidió atacarla. El comentario fue breve, pero el impacto fue inmediato. Las redes sociales, que funcionan como un detector de escándalos a velocidad de rayo, explotaron. En minutos, Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de clips, hashtags y comentarios indignados. Era Patti Chapoy cancelada se volvió tendencia global. Y no era solo por lo que había dicho, sino por cómo lo había dicho. Con ese tono condescendiente que durante años muchos interpretaron como parte del show, pero que ahora sonaba fuera de tiempo, fuera de lugar y sobre todo fuera de empatía, porque México cambió. Ya no es el país donde los periodistas podían lanzar comentarios crueles sobre las mujeres sin esperar consecuencias. Ya no es la televisión de los 90, donde los famosos eran personajes inalcanzables y los conductores de espectáculos podían burlarse de su físico, su acento o su pasado. Hoy, en pleno 2025, la gente exige respeto. Y Chapoy, que durante décadas se había beneficiado de ese formato de crítica disfrazada de análisis, parecía no haberlo entendido. Lo curioso es que Patti Chapoy siempre supo moverse en la frontera del escándalo. Su carrera está construida sobre eso. Fue la pionera de un tipo de periodismo que combinaba información con espectáculo, verdad con rumor y empatía con ironía. Durante años nadie lo hacía mejor. Su voz marcaba tendencia, su aprobación o desprecio podían hundir carreras y su programa era la Biblia de la farándula mexicana. Pero el problema de vivir del escándalo es que, tarde o temprano, uno se convierte en él. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mientras Casu guardaba silencio, dejando que las redes hicieran el trabajo, miles de mexicanos salieron a defenderla. No solo sus fans, sino también figuras públicas, periodistas jóvenes, artistas y hasta algunos ex colaboradores de Chapoy. El consenso era claro, lo que había dicho era inaceptable. No por tratarse de Casu, sino por el mensaje que transmitía. Un mensaje que muchos interpretaron como un intento de menospreciar a una mujer latina, exitosa, independiente y ajena al molde tradicional de las divas que durante años dominaron la televisión mexicana. La ironía es casi poética. Durante décadas, Chapoy fue la voz de la mujer fuerte en un mundo mediático controlado por hombres. Una periodista que enfrentó censuras, vetos y presiones políticas para mantener su espacio. Pero con el paso del tiempo, ese espíritu rebelde se fue transformando en otra cosa. Una autoridad que hablaba desde la cima, olvidando lo que significaba estar del otro lado. Y el público, que antes la aplaudía por decir lo que nadie se atrevía, ahora la veía como una figura desfasada, incapaz de leer los nuevos códigos sociales. El golpe más duro llegó cuando incluso los medios tradicionales comenzaron a distanciarse. Algunos intentaron minimizarlo, otros callaron. Pero el silencio mediático, en tiempos de redes, no sirve de escudo. YouTube, TikTok y X se convirtieron en el nuevo tribunal público y ahí no hay indulgencia posible. La gente repasó cada frase, cada gesto, cada risa de Chapoy en los últimos años y lo que encontraron fue un patrón. Burlas hacia mujeres jóvenes, críticas a madres solteras, juicios morales sobre relaciones ajenas.
Todo lo que antes se consideraba entretenido, ahora parecía cruel. Y cuando el entretenimiento se percibe como crueldad, se convierte en veneno. La magnitud del rechazo fue tal que incluso TV Azteca, el canal que durante más de 20 años sostuvo a Chapoy como su emblema, tuvo que pronunciarse. Un comunicado breve, lleno de eufemismos, hablaba de revisión editorial y compromiso con la sensibilidad del público. En lenguaje televisivo, eso significa estamos en crisis. Los rumores de una posible suspensión o incluso de la cancelación definitiva del programa no tardaron en circular. Y aunque Chapoy apareció poco después intentando calmar las aguas con una disculpa pública, el daño ya estaba hecho. Esa disculpa, por cierto, merece un capítulo aparte. No porque haya sido genuina o no, sino porque mostró algo revelador, la desconexión generacional. Chapoy intentó justificar sus palabras hablando de contexto y de intención, pero el público no compra ya esas explicaciones. En la era digital, lo que importa no es lo que quisiste decir, sino lo que dijiste. La intención no borra el impacto, y el impacto de sus palabras fue devastador. Mientras tanto, Casu siguió en silencio, lo cual fue quizás su movimiento más inteligente, porque a veces el silencio es más elocuente que 1000 comunicados. Su equipo no emitió declaraciones, no respondió a ataques, no dio entrevistas. Solo siguió trabajando, subiendo contenido, apareciendo con su hija y mostrando esa calma que solo tienen quienes saben que el tiempo está de su lado. Y así, sin decir una palabra, Casu se convirtió en símbolo de dignidad. La comparación entre ambas se volvió inevitable. Una representaba el viejo orden mediático, el de los estudios, los ratings y las jerarquías. La otra, el nuevo paradigma de autenticidad y conexión directa con el público. Chapoy hablaba desde un set de televisión, Casu desde su casa, su celular y su vida real. La una buscaba mantener el control del relato, la otra dejaba que el relato fluyera solo. Y eso, en los tiempos que corren, es poder. La generación que creció viendo Ventaneando, ahora consume contenido en YouTube, TikTok o Twitch. Ya no hay necesidad de esperar a las 4 de la tarde para enterarse del chisme del día. Hoy el chisme llega antes, con video, pruebas, memes y análisis en tiempo real. Chapoy intentó competir en ese terreno, pero el formato no perdona. En Internet no hay cortes comerciales, no hay escenografía, no hay maquillista que te salve de un mal ángulo. Solo importa la autenticidad. Y cuando tu carrera se basa en la crítica, tarde o temprano te toca ser el criticado. Y hablando de autenticidad, si tú también crees que la verdad merece contarse sin filtros y sin miedo, dale al botón de suscribirte. Porque aquí no venimos a repetir lo que dicen los programas de siempre. Aquí lo analizamos, lo desmenuzamos y lo contamos con criterio. El caso Chapoy contra Casu no es solo un enfrentamiento entre dos figuras mediáticas. Es un síntoma de algo mucho más grande, el cambio cultural que México y gran parte de América Latina está viviendo. Durante décadas, el poder mediático estuvo concentrado en unas pocas manos y la audiencia aceptaba sin cuestionar lo que esas voces decían. Hoy, en cambio, las redes democratizaron la opinión. Cualquiera puede hablar, pero también cualquiera puede exigir responsabilidad. Y esa nueva dinámica pone nerviosos a quienes construyeron su imperio bajo otras reglas. Por eso este escándalo es tan revelador. No es solo que Pati Chapoy haya cometido un error, es que su error refleja un sistema entero que está quedando obsoleto. Un sistema donde la crítica era espectáculo y la empatía, debilidad. Donde se podía hablar de la vida de otros sin pensar en el impacto real que esas palabras podían tener. Donde el chisme era entretenimiento, no una herramienta de destrucción. Pero hoy, el público ya no quiere ver destrucción. Quiere ver verdad, vulnerabilidad, humanidad, y aunque algunos insistan en decir que ya no se puede decir nada, la realidad es más compleja. Claro que se puede opinar, pero opinar con respeto, con información y con responsabilidad. Lo que no se puede es esconder la crueldad detrás del humor. Y eso es precisamente lo que el público le está reclamando a Chapoy. En medio del caos, surgieron voces que intentaron defenderla. Algunos argumentaron que todo se malinterpretó, otros que ya no hay tolerancia. Pero el problema no fue una frase aislada, fue la acumulación de años de comentarios que hoy, a la luz de una nueva conciencia social, suenan retrógrados. La gente ya no quiere a periodistas que critiquen cómo se viste una mujer o con quién sale un artista. Quiere análisis reales, entrevistas profundas, historias humanas. Y eso, paradójicamente, era lo que Chapoy sabía hacer al principio de su carrera. Porque, hay que decirlo, Pati Chapoy no llegó donde está por casualidad.
Es inteligente, tenaz y visionaria. Supo construir un formato que marcó época y que dio empleo y voz a muchos periodistas. Pero en algún punto, la fórmula se volvió repetitiva y la empatía se perdió en la búsqueda de rating. Y cuando el rating se vuelve más importante que la verdad, todo se desmorona. Mientras tanto, Cazzu siguió ganando apoyo. Su imagen, lejos de verse afectada, salió fortalecida. Artistas como Mon Laferte, Dana Paola y hasta colegas internacionales expresaron su solidaridad. Y el público latinoamericano, que adora ver cómo los poderosos caen en su propia trampa, no desaprovechó la oportunidad. Memes, videos, análisis y hasta canciones dedicadas al tema inundaron la red. La historia de una veterana atacando a una joven talentosa se convirtió en metáfora de algo mucho más profundo, el choque entre el pasado y el futuro. Y si ya estás flipando con todo esto, suscríbete, porque lo que viene es aún más fuerte. Lo de Chapoy fue solo la punta del iceberg. Lo que se está gestando detrás de cámaras es un reacomodo total del poder mediático mexicano. Fuentes cercanas a la producción de Ventaneando aseguran que hubo discusiones internas muy duras después del escándalo. Algunos miembros del equipo, conscientes de la gravedad del asunto, propusieron renovar el formato, incorporar nuevas voces, incluso invitar a Cazzu al programa para dialogar. Pero otros se negaron rotundamente. Según cuentan, hubo gritos, renuncias y hasta amenazas de boicot. Y mientras eso ocurría, las redes seguían pidiendo la cabeza de Chapoy. El problema para TV Azteca era evidente. ¿Cómo mantener a flote un programa cuya conductora principal se convirtió en el símbolo de todo lo que el público rechaza? Los ejecutivos se enfrentaban a una decisión imposible: despedir a su figura más icónica o sostenerla y arriesgar la reputación del canal. Por primera vez, la leyenda de hierro parecía vulnerable. Y ahí es donde se reveló otro aspecto fascinante: la doble moral del entretenimiento. Porque, seamos sinceros, el público adora cancelar, pero también adora mirar. Las vistas de los videos de Chapoy se dispararon. Los clips de su polémica generaron millones de reproducciones. Las disculpas, las reacciones y los análisis se convirtieron en oro digital. La indignación vende, y eso en el fondo es el motor de esta industria. Sin embargo, hay una diferencia clave. Ahora el público no olvida. Antes, bastaba con un par de semanas para que el escándalo se disolviera entre las noticias del momento. Hoy, los algoritmos se encargan de mantenerlo vivo. Cada vez que alguien busca Pati Chapoy en Google, lo primero que aparece es cancelada por atacar a Cazzu. Y esa mancha digital no se borra. En paralelo, la figura de Cazzu se consolidó. Muchos que antes no sabían quién era, ahora la reconocen como una artista que representa una nueva forma de ser mujer en la música, sin miedo, sin etiquetas, sin pedir permiso. Su manera de enfrentar el ataque, sin enfrentarlo, fue una lección de estrategia mediática. En lugar de alimentar el fuego, dejó que el fuego consumiera solo a quien lo encendió. Y mientras Chapoy intenta recuperar su imagen, Cazzu prepara su nueva gira. Habla de su maternidad, de su arte, de sus raíces. La una está a la defensiva. La otra avanza sin mirar atrás. Es casi una parábola moderna sobre el poder del silencio frente al ruido. En el fondo, lo que este escándalo revela es una verdad incómoda. Los tiempos cambian, y quienes no cambian con ellos quedan atrás. La televisión mexicana, acostumbrada a dictar lo que la gente debía pensar, ahora tiene que escuchar lo que la gente quiere decir. Y eso, para muchos es aterrador. Pero también es justo, así que sí, Pati Chapoy fue cancelada. No oficialmente, no con un comunicado, sino de la forma más contundente que existe hoy, con la desaprobación masiva del público. Pero más allá de su caída, lo que realmente importa es lo que viene después. ¿Aprenderán los medios tradicionales a adaptarse a una audiencia más consciente? ¿O seguirán repitiendo los mismos errores hasta que nadie los mire? Lo cierto es que el caso Chapoy Cazzu quedará como un punto de inflexión, no solo por lo mediático, sino por lo simbólico. Representa el fin de una era y el inicio de otra. Una en la que las figuras públicas ya no pueden esconderse detrás de la fama, y donde la empatía ya no es un adorno, sino una exigencia. Y si algo nos enseña esta historia, es que la libertad de expresión no está en peligro. Lo que está en peligro es la impunidad del discurso, porque decir lo que uno piensa sigue siendo válido, pero hacerlo sin conciencia tiene consecuencias. Chapoy lo aprendió por las malas. Cazzu, con elegancia, lo demostró por las buenas. Al final, el escándalo no destruyó a nadie más que a quien se negó a evolucionar. Y el público,
Ese mismo público que hace años miraba ventaneando con fascinación, hoy encuentra en su teléfono una nueva forma de entretenimiento, una donde el respeto y la autenticidad pesan más que el sarcasmo y el sensacionalismo. Tal vez sea el comienzo de una televisión más humana, o tal vez solo una lección momentánea. Pero una cosa es segura, México habló y su voz fue más fuerte que cualquier micrófono. Y cuando decimos que México habló, no fue una exageración retórica, fue literal. Las calles digitales se convirtieron en un zumbido constante de opiniones, hilos, análisis y emociones encontradas. Lo fascinante no fue solo la rapidez con la que se viralizó el asunto, sino la profundidad con la que el país lo tomó. No era simplemente una pelea entre una periodista y una cantante. Era una conversación nacional sobre poder, respeto y cambio generacional. En cada comentario había una chispa de algo más grande, una sociedad que ya no se conforma con el entretenimiento superficial, que exige que incluso los ídolos mediáticos se midan con las mismas reglas que todos los demás. El sentimiento general era una mezcla de indignación y desilusión, porque, guste o no, Pati Chapoy representa un pedazo importante de la memoria colectiva mexicana. Todos, en algún momento, la escucharon decir algo que marcó conversación en la sobremesa. Por eso dolía más. No era cualquier figura pública, era Pati. Y que Pati se convirtiera en sinónimo de lo que muchos quieren dejar atrás, fue casi una traición emocional. Muchos lo expresaban así: es como si tu abuela te decepcionara públicamente. Una comparación cruel, pero certera. Las redes sociales, con su humor punzante y su memoria infinita, rescataron clips antiguos donde Chapoy había hecho comentarios similares. Lo que en los 90 era considerado picante o atrevido, hoy suena arcaico. Frases que pasaban inadvertidas ahora parecían fósiles de una época donde la crueldad se confundía con franqueza. Y en ese contraste entre pasado y presente, se expuso algo que va más allá del chisme, el cambio del humor social. Lo que antes generaba risa, ahora genera rechazo. Lo que antes daba rating, ahora resta credibilidad. Lo interesante es cómo el público mexicano, que durante años fue acusado de ser permisivo con el espectáculo más sensacionalista, ahora se muestra como uno de los más exigentes. El país que alguna vez celebró las controversias de la televisión abierta, ahora celebra la reflexión en redes. En cada TikTok, en cada hilo viral, se sentía una madurez colectiva emergiendo. Y sí, había sarcasmo, había ironía, pero también había conciencia. México estaba mirándose al espejo y reconociendo que, por décadas, normalizó un tipo de entretenimiento que hoy le resulta incómodo. Mientras tanto, los analistas mediáticos, que antes apenas se ocupaban del entretenimiento, empezaron a tomar el caso como ejemplo de cómo el poder mediático puede ser desplazado por el poder digital. Lo que antes requería una cadena nacional ahora se resuelve con un trending topic. La televisión se movía con la lógica de los ratings semanales. Las redes, en cambio, mueven la opinión pública en cuestión de minutos. Y en ese nuevo campo de batalla, la agilidad y la empatía valen más que los años de experiencia. El caso también expuso otro fenómeno: la manera en que el público mexicano defiende lo suyo. Porque más allá de los fans de Casu, había un sentimiento nacional de protección hacia México mismo. Muchos sintieron que Chapoy no solo había atacado a una artista, sino a una forma de identidad contemporánea, a esa mezcla entre lo local y lo global que define a los nuevos artistas latinoamericanos. Casu, aunque argentina, había sido adoptada por México como una de las suyas. Había cantado en sus escenarios, convivido con sus medios, hablado con cariño de su gente. Su historia con Nodal la había convertido, para bien o para mal, en parte de la narrativa cultural del país. Así que cuando alguien desde el pedestal televisivo la menospreció, la reacción fue visceral. No era una defensa racional, era emocional. Una especie de patriotismo cultural que decía: a ella no la toques porque aquí la queremos. Es curioso cómo, en la era globalizada, los países siguen eligiendo quién pertenece y quién no. Y Casu, sin planearlo, se había ganado su ciudadanía simbólica en el corazón del público mexicano. En cambio, Chapoy quedó en la posición opuesta, la de quien, paradójicamente, hablaba desde dentro, pero parecía desconectada de su propio país. Esa desconexión se volvió evidente en los días posteriores al escándalo, cuando intentó explicarse en otros espacios. Su lenguaje sonaba ensayado, defensivo, como quien no entiende del todo por qué lo que antes funcionaba ya no lo hace. Y ese es el punto. Chapoy fue víctima de su propio anacronismo. Su público cambió, pero ella no. Mientras los jóvenes buscan narrativas más empáticas, los medios tradicionales siguen apostando a la polémica.
Mientras los creadores digitales hablan desde su vulnerabilidad, la televisión insiste en los guiones controlados. Y la audiencia, harta de eso, se fue donde encuentra autenticidad. Además, hay algo profundamente humano en cómo se dio todo esto. Chapoy no fue cancelada solo por lo que dijo, sino por lo que representa, la figura del poder mediático sin autocrítica. Durante años nadie la cuestionaba. Tenía un aura de intocable. Cada programa, cada entrevista, cada especial reforzaban su papel como la voz del espectáculo. Pero la era de las voces únicas terminó. Ahora todos hablan, todos opinan, todos graban, y cuando el poder se descentraliza, la autoridad deja de ser una cuestión de fama y se convierte en una cuestión de coherencia. Y si hay algo que el público no perdona hoy, es la incoherencia. Porque la coherencia, en tiempos de saturación informativa, es el único signo de autenticidad. Chapoy, que alguna vez simbolizó esa franqueza sin filtros, hoy encarna lo contrario. Una voz que dice mucho, pero parece no sentir nada. Por eso la reacción fue tan intensa. No era solo enojo, era decepción acumulada. La gente no canceló solo a Pata, canceló a una forma de mirar el mundo. Canceló la mirada crítica sin compasión, el chisme disfrazado de análisis, la burla elevada a formato. Lo que cayó no fue una persona, fue una era, y en esa caída hay algo casi poético. Porque durante años, Chapoy fue la que decidía quién caía y quién resurgía. Ella manejaba los tiempos del escándalo, sabía cuándo alimentar la polémica y cuándo apagarla. Pero esta vez el guión no lo escribió ella, lo escribió el público. Y el público, implacable, decidió que el turno de ser analizada, juzgada y expuesta era suyo. La justicia poética, aunque cruel, tiene su propio encanto. Lo más llamativo es cómo el lenguaje cambió. Las mismas palabras que antes eran armas, hoy son pruebas. Los clips de Ventaneando se analizan como si fueran documentos históricos. Se discute el tono, la postura, la intención. Y ese escrutinio, tan minucioso, demuestra algo, que la audiencia actual no solo consume, interpreta. Y cuando el público interpreta, el poder del narrador se reduce drásticamente. De hecho, algunos comunicólogos apuntan que este caso podría enseñarse en las universidades de comunicación. Un ejemplo claro de cómo la falta de actualización ética puede destruir una marca personal. Porque sí, Pati Chapoy no es solo una periodista, es una marca. Una marca construida sobre la confianza del espectador. Y cuando esa confianza se quiebra, no hay spot ni comunicado que la repare. Es interesante también cómo los jóvenes, esa generación que creció escuchando críticas sobre su supuesta fragilidad, demostraron tener más criterio de lo que muchos pensaban. No se trató de una cancelación impulsiva, ni de un linchamiento ciego. Fue un rechazo con argumentos, con contexto, con una lectura sociocultural clara. Muchos usuarios explicaban, con calma y lucidez, por qué lo que dijo Chapoy era ofensivo, por qué ese tipo de comentarios refuerzan prejuicios y por qué ya no hay espacio para eso en la televisión moderna. Esa madurez digital sorprendió incluso a quienes defienden a la vieja escuela del entretenimiento, porque demuestra que el público no busca destruir, busca evolucionar. Lo que se le exige a Chapoy no es silencio, sino reflexión. Pero la reflexión, para quien lleva tanto tiempo siendo intocable, es el reto más difícil. Y mientras la conversación sigue, algo se mueve en el fondo. El reconocimiento de que el entretenimiento puede ser poderoso y responsable al mismo tiempo. Que se puede hablar de los famosos sin deshumanizarlos. Que el público quiere seguir riendo, pero no a costa del respeto ajeno. México no está dejando de amar el chisme. Está aprendiendo a hacerlo de otra manera. Con conciencia, con empatía, con un ojo crítico pero humano. Ese es el verdadero cambio que simboliza este escándalo. No se trata solo de Casu o de Chapoy, sino de todos nosotros, de cómo decidimos mirar y hablar de los demás. Y en el fondo, esa es la ironía más grande. Chapoy, sin quererlo, volvió a hacer historia. Pero no por una exclusiva ni por un escándalo ajeno, sino por protagonizar el suyo propio. Porque toda figura pública, tarde o temprano, se convierte en su propia noticia. Y cuando eso ocurre, solo queda una pregunta en el aire. ¿Sabrá aprender de ello? ¿O seguirá hablando desde un pedestal que ya nadie mira? Esa pregunta, más que una simple curiosidad mediática, es casi filosófica. Porque en el fondo no trata solo de Pati Chapoy, sino del eterno dilema de quienes han tenido poder durante demasiado tiempo. ¿Qué haces cuando el poder cambia de manos y ya no eres tú quien dicta las reglas? Durante décadas, Chapoy encarnó la figura de la autoridad moral en el entretenimiento. Si ella decía que algo era un escándalo, lo era. Si ella decía que alguien había perdido credibilidad, así se interpretaba.
Pero el nuevo público no cree en dogmas, ya no busca líderes de opinión, busca autenticidad. Y ese cambio es letal para cualquiera que haya construido su carrera en la verticalidad del discurso. Porque el problema de estar en la cima tanto tiempo es que se pierde el oído para las voces de abajo. Y esas voces, que antes eran susurros ignorados, hoy suenan como truenos. Chapoy no cayó por una frase, cayó por años de eco. Un eco que la fue aislando del presente, encerrándola en su propia imagen, en su propio personaje. Y cuando uno se cree intocable, deja de escuchar. Eso fue lo que el público percibió. La arrogancia del que cree que sigue enseñando, sin notar que ya nadie está tomando apuntes. Su figura siempre fue la del control. Esa mirada fija, ese tono pausado, esa forma de hacer preguntas como si ya supiera la respuesta. Era el arte de tener el mando sin levantar la voz. Pero esa calma, que antes imponía respeto, hoy se siente como frialdad. Porque los tiempos piden algo distinto: cercanía, vulnerabilidad, error humano. Y Chapoy, en su afán por mantener la perfección de su personaje, se volvió impermeable. Lo que antes era profesionalismo, ahora se siente distancia. Esa distancia es lo que más duele al espectador. Porque México no solo la veía como periodista, la veía como figura de confianza. Ella no era un noticiero, era una presencia cotidiana. Durante décadas, Ventaneando fue parte del ritual diario de millones. El sonido de fondo mientras se cocina, la charla antes de la cena, la compañía de las tardes. Chapoy no era una conductora, era una costumbre nacional. Y ver cómo esa costumbre se quebraba, como una taza demasiado usada que de repente muestra una grieta irreparable, provocó una especie de duelo cultural. Lo más interesante es que esa grieta no apareció de golpe. Estaba ahí desde hace años, en comentarios sueltos, en polémicas menores, en ese aire de superioridad que muchos toleraban porque así es Patty. Pero esta vez, el público no lo dejó pasar. Y eso demuestra que las sociedades cambian no cuando alguien las obliga, sino cuando colectivamente deciden que ya basta. Ese ya basta fue silencioso pero contundente. No vino de los medios, vino del público. Un público que ya no ve la televisión como una fuente única de verdad, sino como una opción más dentro de un universo donde puede elegir. Y cuando el público elige, el poder se vuelve frágil. Patty Chapoy fue una maestra en manejar el poder, pero nunca tuvo que defenderlo. Su autoridad era asumida, no discutida. Hoy, en cambio, se discute todo. Cada palabra, cada gesto, cada risa. La nueva audiencia no perdona la incongruencia. Y lo que antes era un estilo personal, hoy se interpreta como falta de empatía. Detrás de todo este fenómeno hay una paradoja cruel. El talento de Chapoy siempre fue anticipar los movimientos de la industria, leer los cambios antes que nadie. Pero cuando el cambio la apuntó a ella, no lo vio venir. Tal vez porque es más fácil analizar la evolución de los demás que la propia. Ella, que supo oler el escándalo en el aire antes de que explotara, no percibió el suyo acercándose. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Hay también un componente emocional en la reacción del público que no puede subestimarse. Porque Chapoy fue, para varias generaciones, una especie de cronista de la farándula mexicana. Una mujer que, guste o no, formó parte de la memoria afectiva del país. Las personas crecieron escuchando su voz, viendo sus exclusivas, acompañándola en los dramas de otros. Y ese tipo de relación crea un lazo invisible. Cuando esa figura falla, el golpe se siente como una traición personal. No se trata solo de indignación, sino de una herida simbólica, la caída del referente, y ahí está la raíz del enojo tan desmedido, de la furia que parecía ir más allá de la frase puntual. No era solo por Katsu, era por todo lo que Chapoy representaba: el viejo orden, la televisión que dictaba lo que estaba bien o mal, la crítica sin consecuencia. México estaba ajustando cuentas con su pasado mediático, y Chapoy era la cara visible de ese pasado. Por eso la conversación no se apagó rápido. Porque, a diferencia de otros escándalos, este tocó fibras profundas. Se convirtió en un espejo incómodo. Los espectadores se preguntaron, a su manera, cuántas veces habían reído de algo que hoy les parecería cruel. Cuántas veces habían participado de ese mismo juego de juicio y burla. El caso Chapoy no solo canceló a una persona, obligó a un país a revisarse, y eso explica por qué su disculpa no convenció. Porque la gente ya no busca disculpas, busca comprensión. No quieren oír "no fue mi intención", quieren ver que entendió. Y entender implica reconocer que el modelo en el que uno creyó durante toda su vida ya no funciona. Ese es un salto que pocos logran dar, sobre todo cuando su identidad profesional está construida sobre ese modelo. Chapoy
intentó hacer lo que siempre supo: controlar la narrativa. Pero esta vez la narrativa no era suya. Intentó explicar, justificar, matizar. Pero el público no quiere matices cuando percibe falta de humanidad. Quiere que el poder asuma sus errores con la misma transparencia con la que exige a los demás. Además, algo que pocos mencionan, pero que flota en el ambiente: la soledad del poder. Porque Patti Chapoy no solo era temida por sus enemigos, también por sus aliados. Durante años, ser parte de su círculo significaba prestigio, pero también sumisión. Nadie la contradecía al aire, nadie le hacía sombra. Su autoridad era incuestionable. Y cuando una figura así cae, la soledad se multiplica. Los mismos que antes la aplaudían ahora guardan distancia. Es la ley no escrita del espectáculo. Cuando el sol se apaga, todos buscan otra fuente de luz. Sin embargo, y esto hay que reconocerlo, lo que hace de este caso algo tan fascinante es que no hay villanos absolutos. No se trata de una batalla entre el bien y el mal, sino entre dos paradigmas: el de la televisión tradicional, construida sobre jerarquías, y el del Internet, basado en la horizontalidad. Chapoy representa el control, Katsu la autenticidad, Chapoy la estructura, Katsu la espontaneidad. Una lucha simbólica que explica por qué el escándalo resonó tanto, porque no es solo suyo, es de todos los que están viviendo el cambio de era mediática. Lo más revelador es que el público no está pidiendo censura, sino evolución. Quieren ver a Chapoy reconocer que se equivocó, pero sobre todo quieren verla aprender. Quieren saber si una figura tan influyente es capaz de reinventarse sin renunciar a su esencia. Porque si lo logra, su historia no terminará como una caída, sino como una transformación. Pero si insiste en defender lo indefendible, el público seguirá avanzando sin mirar atrás. Y esa es quizás la mayor enseñanza de todo esto: que el respeto ya no se impone, se gana, que la autoridad no viene del micrófono, sino de la coherencia, y que, aunque la televisión haya perdido el monopolio de la verdad, todavía puede tener un lugar, siempre que esté dispuesta a escuchar. Lo irónico, y lo hermoso a la vez, es que el público no quiere destruir a Chapoy. Quiere que entienda, porque detrás de toda crítica hay una esperanza, la de ver a los ídolos evolucionar. Y tal vez, si logra hacerlo, algún día este escándalo se recordará no como su final, sino como el punto en que Patti Chapoy, la periodista que lo había visto todo, finalmente decidió verse a sí misma. Esa posibilidad de redención, aunque parezca lejana, es lo que mantiene viva la conversación. Porque incluso, entre quienes piden su cancelación, hay un matiz de melancolía, como si el país entero dudara entre castigarla o salvarla. Patti Chapoy no es solo una periodista con una carrera larga, es un símbolo, y los símbolos no mueren de un día para otro. Se transforman, se reinterpretan, se desgastan o se redimen, pero rara vez desaparecen del todo. Y en el fondo, todos parecen preguntarse lo mismo: ¿será capaz de entender el mensaje que el público le está gritando sin decirlo con palabras? Porque lo que el público está pidiendo no es sangre, es humildad. No quieren verla destruida, quieren verla humana. No quieren una Patti Chapoy leyendo un guión preparado de disculpas. Quieren una mujer reconociendo que se equivocó, que los tiempos cambiaron y que, por una vez, se siente fuera de lugar. Sería un gesto histórico, no solo por su impacto mediático, sino porque marcaría el regreso de la empatía al centro de la conversación. El problema es que el personaje que construyó a lo largo de los años no deja espacio para la vulnerabilidad. Chapoy siempre fue la figura del control absoluto. La periodista que nunca titubea, la conductora que no pierde el tono, la mujer que mantiene la compostura incluso en medio del caos. Esa imagen, tan cuidadosamente elaborada, se convirtió en su armadura. Pero ahora, esa misma armadura es lo que la separa de la gente. El público ya no busca dioses mediáticos, busca seres humanos. Y cuando una figura pública no sabe mostrarse humana, empieza a volverse irrelevante. Lo trágico es que, en cierto modo, ella misma ayudó a construir el escenario donde ahora está siendo juzgada. Ventaneando, enseñó a varias generaciones a mirar la vida pública como un espectáculo permanente. Y ahora, ese espectáculo se volvió contra ella. Todo lo que alguna vez usó como herramienta, la exposición, la crítica, la reinterpretación del gesto ajeno, ahora se aplica a su propio rostro. Su silencio, su tono, su elección de palabras, todo se analiza, todo se desmenuza, todo se interpreta. Ella misma creó el lenguaje del escándalo, y ahora lo está sufriendo en carne propia. Y sin embargo, hay una parte de México que todavía quiere verla volver a brillar.
Porque el país tiene una relación ambivalente con sus figuras públicas, las destruye y las eleva con la misma pasión. Hay un deseo inconsciente de ver a Chapoy reconocer sus errores, tomar aire y reinventarse, no solo por nostalgia, sino porque representaría algo más grande, la prueba de que incluso quienes parecían inamovibles pueden aprender. Imaginar a Patti Chapoy volviendo a la televisión con una mirada más humana, más empática, sería casi un acto de reconciliación nacional. Pero eso requeriría un cambio profundo, no de guión, sino de actitud. Tendría que mirar al público de frente, sin escudos, sin esa sonrisa controlada de quien siempre lleva las riendas. Tendría que hacer lo que nunca hizo, ceder el control, y eso para alguien que ha vivido décadas decidiendo qué tema se toca y qué se omite, debe ser aterrador. Porque ceder el control no es solo un gesto profesional, es una transformación interna. Implica aceptar que ya no se tiene el monopolio de la verdad, que el público ahora también cuenta, que cada palabra tiene consecuencias que no dependen del micrófono. Y quizás, en ese acto de vulnerabilidad, encontraría su salvación, pero para llegar ahí, tendría que atravesar el muro de su propio legado. Ese muro está hecho de prestigio, pero también de orgullo, de décadas de poder, de alianzas, de victorias mediáticas. Y es difícil derribar un muro que uno mismo construyó piedra por piedra. Cada logro, cada exclusiva, cada aplauso, fue un ladrillo más en esa muralla que la separa de la gente común. Pero si alguna vez entendió el pulso de México, tendría que recordar que el país siempre termina perdonando a quien se atreve a mostrarse frágil. Porque México, pese a su dureza en las redes, es profundamente emocional. Le gusta el drama, sí, pero también la redención. Si algo conmueve al público, es ver a una figura poderosa derramar una lágrima sincera, no ensayada. Esa lágrima, en televisión o en redes, puede más que 1000 comunicados de prensa. Y si Chapoy alguna vez la deja caer sin miedo, si logra mostrar que detrás de la leyenda hay una persona que también se equivoca, tal vez la historia cambie de tono. Hasta ahora, lo que mantiene su imagen congelada es la resistencia a ese gesto. Cada vez que intenta justificar, el público se aleja más. No quieren explicaciones, quieren emoción. Quieren verla escuchar, no hablar. Y eso, viniendo de alguien que ha hecho carrera hablando, es el reto más grande de todos. Por otro lado, también existe una tensión en el ecosistema mediático que agrava todo, porque la industria, al ver caer a una de sus figuras más grandes, entra en pánico. Saben que si Chapoy puede ser cancelada, cualquiera puede. Su caída simboliza el fin de una inmunidad tácita. Ya no hay intocables. Cada comentario, cada gesto, cada programa será revisado con lupa. Y eso genera miedo, pero también oportunidad. Quizás el legado más importante de este escándalo no sea la cancelación, sino la transformación de los medios mexicanos. La posibilidad de crear un nuevo tipo de periodismo de espectáculos, más humano, más consciente, más conectado con la sensibilidad social. Porque el público no dejó de querer saber sobre la vida de los famosos. Lo que cambió es la forma en que quiere que se lo cuenten. Ya no busca el morbo, busca la historia. Quiere saber por qué alguien tomó una decisión, no solo burlarse de ella. Quiere entender el contexto, no solo el chisme y, en el fondo, eso debería ser alentador para Chapoy. Porque si algo tiene México es memoria y corazón. Puede criticar con dureza, pero también puede aplaudir con entusiasmo cuando ve un cambio sincero. Lo que el país está esperando no es que se calle, sino que hable desde otro lugar. Que deje de mirar desde arriba y mire a los ojos. Que cambie el tono, no la voz, y ahí está el dilema final. Patti Chapoy podría, si quisiera, cerrar su carrera como una leyenda que entendió a tiempo el cambio de época. O podría aferrarse a la versión de sí misma que el mundo ya dejó atrás. En esa elección está su destino. Porque en este nuevo México, el público no quiere ver ídolos perfectos. Quiere ver los reales. Y lo real, aunque duela, siempre conecta más que la perfección. Quizás ese sea el mensaje escondido detrás del escándalo. El que nadie dice, pero todos sienten. Que los tiempos no destruyen a las figuras, las obligan a mirarse. Y tal vez, si ella logra hacerlo, si logra romper su propio muro y salir al otro lado con la honestidad que el país está pidiendo, entonces el mismo México que hoy la señala podría volver a aplaudirla, no por lo que fue, sino por lo que finalmente se atrevió a hacer.